Bueno, hermanos, Adelante, mi hermano. ok. Te damos gracias, Señor, por este lindo día que nos has dado, Padre, por tu amor, por tu bendita misericordia que día a día es nueva en cada uno de nosotros, Padre. Por tu amor inmenso y por tu cuidado que tienes y que a pesar de lo que somos siempre estás pendiente, Señor, por nuestra salud, por nuestras necesidades de diferentes índoles, Señor. Postrados ante ti, queremos pedirte perdón por los pecados que hemos cometido, Padre, y suplicarte que nos dé sabiduría para saber hacer bien las cosas que sean de tu agrado. Este día, esta noche, lo ponemos en tus manos y ponemos en tus manos también al hermano Rey, para que con esa sabiduría que él tiene, que tú le has dado, Señor, nos siga ilustrando con la palabra, Señor, y que sigamos aprendiendo de esa ricura que hay en su enseñanza, Señor, y que a través de este siervo, a quien amamos mucho, y su familia, Señor, también, derrame bendiciones, Señor. Lo mismo te pedimos por todos los que estamos conectados en esta clase, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que al final salgamos edificados y preparados una vez más para seguir compartiendo tu bella palabra con aquellos, Señor, que necesitan escuchar. Lo ponemos todo en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo hemos pedido. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Ricardo. Qué bueno, pues damos la bienvenida a los que van uniéndose. Ana Cecilia, bienvenida. Ana Cecilia, tenemos ahí también a Griselda y Janice, Bernardina también, y Silvita, que ya está conectada ahí. Y Janet. Ok, bienvenidos entonces, y vamos a ver vamos a ver lo que es el tema, recordar un poquitito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, ¿alguien me quiere acordar de qué fue el tema de la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Sí, hermano. El inicio de su ministerio. Exactamente, el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esas hermosas 3 credenciales que él recibió, credenciales con las cuales prácticamente establece su base, y sobre eso él comienza su ministerio. ¿Cuáles eran esas 3 credenciales? ¿Alguien quiere decirme una nada más? Que me diga una credencial. El respaldo de Dios Padre. El respaldo de Dios Padre que se dio en el evento de... ¿Dónde se vio eso, su respaldo? El bautismo. En el bautismo, excelente. Gracias, hermana Ana. En el bautismo. Hermosas palabras que se escucharon allí, y yo me imagino esa escena muy linda, muy bonita, donde allí el río Jordán y ahí Juan el Bautista y alguien más ahí por ahí que estaba escuchando, y no solo Jesús escuchó esas palabras: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él es el que va a hacer la obra, este es el que yo he enviado. Es una forma de decir, Dios da el respaldo a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y en cuanto al siguiente, el respaldo o la siguiente credencial, ¿cuál era? Las escrituras. Las escrituras. Muy bien, hermanita. Ahí tenemos el caso de cuando el Señor Jesucristo hizo la lectura allá en Nazaret. En Nazaret hizo la lectura del texto de Isaías. Exacto. Y él mismo dijo, hoy mismo se han cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué impresionante que alguien pueda decir eso. Solamente Dios lo puede hacer. Excelente, las escrituras respaldando a nuestro Señor Jesucristo. Y nos hace falta una. ¿Cuál sería la otra? La naturaleza santa de Jesús sin pecado. Excelente eso, que sin eso no podía el Señor ser el Salvador de nuestra vida. Entonces, y Él lo demostró esto a través de teniendo victoria sobre Satanás en las tentaciones que Él
recibió allá en el desierto. Muy bien, excelente. Esto, ¿y a los cuántos años fue que comenzó el Señor su ministerio? A los 30. 30 años. A ver, Roberto, tú nos comentaste algunas cosas interesantes acerca de la edad, que si nos puedes recordar nuevamente para que venga a nuestra memoria esos detalles. Sí, correcto. Bueno, que habían varias hipótesis, ¿verdad? Según las costumbres Ajá. judías, según la ley de Moisés, los sacerdotes no podían comenzar su ministerio hasta los 30 años. Y entonces Ajá. estábamos viendo ¿cómo se llama? Un capítulo en Números 4:1-3, en donde habla que Ajá. los sacerdotes levitas, ¿verdad? Cuando tenían 30 años era cuando podían ejercer. Después Sí. había otra hipótesis también que el periodo de la madurez judía comenzaba a los 30 años y que Ajá, muy bien. los judíos no podían leer el Cantar de los Cantares hasta que tuvieran también los 30 años, ¿verdad? Ajá. Y después había otra cosa muy bonita también, que la tradición judía, digamos, el padre, el papá, digamos, declaraba públicamente que su hijo era heredero de todo lo que tenía cuando éste cumplía los 30 años, ¿verdad? Y lo llevaba a Ajá. la plaza de la Ajá. ciudad presentándolo como un hombre capaz de administrar sus negocios, ¿verdad? Entonces el papá presentaba al hijo y decía unas palabras. Y las palabras que Ujú. decía era, este es mi hijo amado en quien me complazco plenamente, ¿verdad? Similar a lo que pasó con Jesús Ajá. cuando estaba siendo bautizado, ¿verdad? Que se escucha la voz del cielo Ajá. en Mateo 3:17, en donde Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Excelente. Qué lindo eso, ¿verdad? Qué bonito ver cómo el Padre le estaba dando su aval, su respaldo a nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Y hablamos algo acerca de los tiempos. ¿Se acuerdan de los tiempos? Las dos palabras en griego que significan tiempo y cómo se definen. ¿Alguien me quiere decir una de esas dos palabras? Habían dos palabras que significan tiempo. La primera es Cronos Sí, muy y es bien. la que denota un lapso de tiempo Ujú. que se transcurre, ¿verdad? En la vida de un ser humano, ya sea corto o ya sea largo. Y el otro es la segunda palabra es Kairos, que también puede traducirse como el tiempo apropiado. Y el Señor Jesús comenzó su ministerio en el tiempo apropiado, en el Kairos. Muchas gracias, hermana Lanchi. Ahí tenemos una muy clara explicación de lo que es el Cronos y lo que es el Kairos. Y hablábamos que muchos de nosotros estamos esperando el Kairos de Dios en algunas áreas de nuestra vida, orando y estamos orando y esperando la respuesta de Dios, ese Kairos de Dios para cuando vaya a ser el momento de la respuesta, cuando Él haya decidido bendecirnos o contestarnos esa petición que nosotros hayamos hecho. Qué excelente, muy bien. Con esto hemos hecho un pequeño y rápido repaso sobre la clase anterior y vamos entonces a iniciar la clase de hoy con el tema. Vamos a compartir pantalla para que puedan ver el tema. Ay, ay, ay. Ahí está. Entonces pueden ver ahí en la pantalla el tema de la clase. ¿Cuál era la visión que tenía Jesús? Yo creo que muchos de nosotros como que pues ya sabemos cuál era la visión, pero como que dudamos un poco o si la quisiéramos escribir decimos, no, ya sé que me equivoque, mejor no digo nada. Entonces, la visión de Jesús está eh, bien, él mismo la definía, la dijo en varias ocasiones, y este es el tema que vamos a desarrollar en base de la palabra del Señor. Y algo que quiero comentar es como introducción, es que nuestro Señor Jesucristo, una vez Él sabe su objetivo de la vida,
Y esto lo quiero mencionar una vez más porque ya lo he mencionado anteriormente. Y es que así como Jesús tenía un objetivo, así como Adán tenía un objetivo, y así como Isaías tenía un objetivo, David tenía un objetivo, Daniel tenía un objetivo, nosotros, todos, sin excepción, todos tenemos un objetivo. Es decir, tú no fuiste hecho por accidente, tú no fuiste hecho por voluntad de tus padres, sino por voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para ti. Dice la Biblia que así, tal cual estaban descritas en el libro, todas las características que tú deberías de tener, así fuiste hecho. Entonces, Dios ha permitido o ha hecho que tú existas en esta tierra, pero no como para que estorbes a los demás o no para que pases el tiempo mientras vivas, sino para que cumplas el propósito que Él te ha dado. Eso es clave. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer discípulos con visión, yo necesito saber cuál es esa visión que el Señor está dando a nuestras vidas. Cuando el Señor Jesucristo define su visión, Él orienta toda su vida, es decir, todos sus años, su tiempo, Él orienta todos sus recursos que Él tenía para que aquella misión alcance su máximo esplendor. Entonces, Jesús sabe cuál es su visión y se concentra en esa visión. Muchos de nosotros quizás no estamos claros de qué es lo que Dios quiere para tu vida. Hay otros que sí, ya definitivamente dicen, ya, yo voy a hacer lo que Dios quiere para mí, ya he descubierto mi don, ya he descubierto lo que Dios quiere que yo haga. Es más, yo ya lo estoy haciendo y recibiendo la gracia de Dios para poder desarrollar lo que Él me ha pedido que yo realice. Entonces, qué hermoso es esto, saber que ya tienes la visión de Dios bien clara, bien definida para tu vida. Todos debemos de estar conscientes de que Dios nos ha dado una visión en nuestra vida. Nuestra capacitación que hemos recibido, nuestros amigos, nuestra formación espiritual y nuestros dones, nuestras habilidades inclusive, todo eso debe estar orientado hacia alcanzar el propósito de Dios. Y por esa razón Dios te ha dado todas esas facilidades para que tú alcances tu don. Ahora, muchos de nosotros no desarrollamos ese objetivo o no alcanzamos ese objetivo porque nos distraemos con tantas cosas que este mundo nos ofrece. Y este mundo ofrece cosas hermosísimas, cosas preciosas que nos distraen de alcanzar el objetivo que Dios nos ha dado. Y el Señor Jesucristo, estamos bien claros que Él hubiera hecho cosas hermosísimas, cosas lindísimas, como por ejemplo, ser un hombre intelectual, así como lo ha sido Gandhi, como lo ha sido Shakespeare, como lo han sido otros escritores muy famosos que han dejado su legado escrito y todo. Pero el propósito de Jesús no era venir y demostrarnos cómo se desarrolla el intelecto humano o cómo se desarrolla la capacidad cerebral. El Señor no vino para decir, miren, yo desarrollo el cerebro al 100% y ustedes apenas con un 5 o un 10 ya no aguantan. Entonces, y escribir muchos libros, muchos tratados, mucho de lo que hizo Salomón, que escribió y escribió. El propósito de Jesús no era ser un hombre intelectual, tampoco era llegar a tener muchas riquezas, como para muchos seres humanos, para muchas personas, llegar a tener riquezas es el objetivo más importante de su vida y todos sus recursos los orientan para alcanzar ese objetivo. Si Jesús hubiera tenido esto como propósito y como objetivo final desarrollar un programa para ayuda para los pobres, etcétera, hubiera sido pues a lo mejor muy reconocido en aquel entonces, pero jamás hubiera llegado a ser nuestro Salvador. Entonces el Señor Jesucristo no se distrae
en lo intelectual, no se distrae alcanzando cosas, porque él sabe muy bien que el objetivo de la vida no consiste en la cantidad de cosas que una persona tiene. Y no es malo tenerlas, pero no debe ser el objetivo de nuestra vida. Es algo que a veces Dios permite a algunos para que a través de estos recursos que sean como bases, como no como objetivo final, sino nada más una manera de alcanzar el objetivo que sea más fácil. O también el Señor Jesucristo hubiera establecido un modelo de familia y hubiera dicho, así es como debe de ser todas las familias en esta tierra. No, el Señor ni se casó el Señor Jesucristo. Él no vino a buscar una señorita, una novia para casarse y tener el mejor noviazgo y escribir las bases del mejor noviazgo o decir esto es el matrimonio ideal. No, el Señor Jesucristo no quería influenciar las esferas sociales con una buena familia. Sabemos que el problema de la humanidad no era un ejemplo familiar o tener más libros que leer o proveerle dinero a los pobres. Eso no es el problema de la humanidad. El tener una posición política, tal vez pudiera alguien decir, no, pues el Señor hubiera sido el encargado o el que tiene toda la autoridad de todo el mundo y él hubiera gobernado. Pero el problema del ser humano no es falta de líderes. El problema del ser humano no es que no tiene un programa político eficiente. No es eso. El problema del ser humano es otro. El gran problema de la humanidad es que tiene una naturaleza caída. Este sí es un verdadero problema, porque cuando Adán decidió pecar, como dice la Biblia, por un hombre entró el pecado y luego el pecado se distribuyó en toda la humanidad. Esto sí es un verdadero problema. ¿Cómo poder quitarle esa naturaleza pecaminosa al ser humano? Esa naturaleza pecaminosa trae sus consecuencias. Dice que por esa razón el hombre está apartado de Dios. Y Dios no quiere que sus criaturas estén apartados. Si digamos, la corona de la creación es el ser humano. Y si la corona de la creación, que es el ser humano, ha sido lo que Dios hizo y lo hizo con el propósito de que tuviera comunión con Él. Sin embargo, el pecado apartó a las personas de Dios, las separó. De hecho, inmediatamente el hombre comenzó a esconderse detrás de los árboles y a avergonzarse, porque el Señor le preguntó, ¿quién te mostró, quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí se fueron dando ya las evidencias mismas de la caída del ser humano, que vive ahora entonces apartado de Dios. También dice la Biblia que la muerte se enseñorea del ser humano. Esto quiere decir que independientemente de cuánto conocimiento tenga una persona o cuánto dinero tenga una persona o cuántas posesiones llegue a tener o cuántos amigos llegue a tener, se va a morir de todas maneras. Inclusive, no importa qué tan, conocedor sea de la misma Biblia, todos van a morir porque ahora la muerte se enseñorea de la humanidad. Ese es un verdadero problema. No es proveerle casa a las personas, no es proveerles ropa o no solo darles alimento. Son necesidades básicas, pero las necesidades cruciales de vida y muerte son estas que estamos hablando. Entonces estamos describiendo el perfil de la humanidad, que el hombre vivirá separado de Dios por la eternidad a causa del pecado que mora en él. Ese es el problema. Y entonces, con ese problema, ahora sí, Jesucristo dice, pues yo vine para resolver este problema. Esto es lo que yo quiero eliminar, darle la oportunidad al ser humano que recupere la imagen de Dios perdida allá en el Edén. Darle la oportunidad a las personas que se arrepienten y confiesen a Cristo que vuelvan a tener comunión con Dios, que no estén separados de Dios. Es uno de los propósitos enormes y grandes de Dios, es que Él vino para que tuviéramos comunión con Él.
Pero qué triste es que muchos reciben a Cristo, ya están listos para tener comunión con Él y solo se alegran de ser salvos y se apartan de la comunión de Dios. Eso es muy triste porque no han entendido entonces el propósito de Dios para la salvación. No es solamente que evitarte de que vayas al infierno, sino darte la bendición de estar en comunión con Dios. La Biblia dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, lo que significa que cerca de Dios vamos a estar en paz, tranquilos y con un gozo en el corazón que realmente nos va a permitir disfrutar la vida como debería de ser. Entonces, el objetivo de Jesús era resolver el problema de la humanidad. Jesucristo vino para resolver nuestro gran problema. El gran, enorme problema de la humanidad era ese y el Señor vino a resolverlo. Es como, digamos, aquí está el ser humano y aquí está Dios, pero tenemos eh, algo que no nos permite tener comunión con Dios. Estamos así, separados de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo aquí que nos está impidiendo tener esa comunión con Dios. Entonces Jesucristo vino y quitó esa barrera, ese obstáculo que el ser humano y Dios tenían. Y ese obstáculo, esa barrera es el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Porque el hombre no va al infierno porque peca, sino va al infierno porque es pecador. Es decir, por su naturaleza es que va al infierno. No es por sus acciones, buenas o malas, que va o no va a ir, sino por su misma naturaleza. Y una vez ya ese pecado se quitó de en medio, entonces nosotros podemos tener una comunión hermosa con Cristo. Esto es lo que el objetivo de Jesús es venir y morir en la cruz para pagar el pecado de nuestras vidas y entonces que nosotros podamos tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor no podía distraerse de su objetivo por ninguna de las atracciones que este mundo ofrece. Hay lugares hermosos aquí, lagos, el mar, hay lugares preciosísimos en los montes, en los volcanes, donde el Señor pudo haber dicho, me voy a hacer una casa muy preciosa y voy a mandar a hacer unos jardines hermosísimos y ahí voy a vivir toda mi vida. No era ese el propósito de Jesús, entrar en una comodidad en su creación. El Señor podía hacer algo mucho mejor todavía si hubiera sido ese el propósito. Pero el propósito de Jesús era ese, el quitar esa barrera que obstaculiza que el ser humano pueda llegar a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo y con Dios mismo. Entonces el objetivo de nuestro Señor lo encontramos en el libro de Lucas 19:10. ¿Cuál es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo al venir? Lo podemos leer acá en un versículo muy sencillo y no lo vamos a rebuscar. Hay otros versículos que más o menos también dan la idea, pero aquí lo tenemos bien claro. Y este versículo lo vamos a comentar en su contexto. Pero el versículo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿en qué momento dijo el Señor esto? Recordemos que el Señor Jesucristo iba entrando a Jericó y había un hombrecito ahí, publicano, que subió a un árbol sicómoro para poder ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Sin embargo, cuando Jesús iba pasando por ahí, el Señor alza sus ojos, lo ve a él como lo busca, lo ubica y le dice, desciende, baja, porque es necesario que yo vaya a tu casa el día de hoy. Entonces, que es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo se baja, pero rapidísimo, yo creo que hasta se raspó el estómago para bajarse rápido de ese árbol y llevarse al grupo de discípulos con Jesús y él lo tuvo en su casa. Y ustedes saben el gran milagro que se dio en ese momento. Cuando Zaqueo se para
y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y comienza a decir lo que iba a hacer, las decisiones, que si a alguien le debo cierta cantidad, le voy a dar tanto y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y claro, el pecado de él era el dinero. Y ahora la parte más delicada de él estaba siendo tocada por Cristo y eso solamente lo podía hacer un verdadero cambio, una verdadera transformación. Entonces, cuando eso estaba sucediendo, el Señor Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, esta palabra, lo que se había perdido, se refiere a Zaqueo, porque eso es, y cómo describe esta frase a Zaqueo. Y vamos a buscar estas palabritas específicas, estas tres palabras que están grandes ahí, buscar, salvar y perdido. Entonces vamos a ver qué significa. Vamos a comenzar con perdido para poder entender bien cómo estaba describiendo Jesús a Zaqueo. Bueno, la palabra apolumi es la palabra o la transliteración griega que se traduce en el versículo como que se había perdido, a salvar lo que se había perdido. Entonces, esa sola palabra, una sola palabra, se traduce en el español como que se había perdido. ¿Qué significa esa apolumi? ¿Qué significa esa frase, esa palabra? En griego significa destruir totalmente. Es decir, Zaqueo, por todos los esfuerzos que él pudiera llegar a hacer, jamás iba a llegar a obtener la salvación. Estaba destruido totalmente. No podía Zaqueo de ninguna otra forma alcanzar a, 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 a tener la salvación en su vida, el perdón de sus pecados, ya eliminar la naturaleza pecaminosa. Él no podía, no tenía fuerzas, no tenía el recurso espiritual para poder hacer esto. Es decir, que solamente nuestro Señor Jesucristo es el que nos puede dar una redención completa, una redención completa. Recuerden que el Señor Jesucristo nos redimió. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo fue al mercado de esclavos y el Señor, estando allí en el mercado de esclavos, compra, pagó el precio por su sangre para comprarnos a nosotros que éramos esclavos del pecado. Nos compró, pero no solo nos compró el Señor, sino que nos saca del mercado de esclavos. Es decir, ya nadie, una vez que Cristo nos compra, Cristo ya no nos va a volver a vender. Nadie más nos puede comprar con ningún precio. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, que nos libra de todo pecado, es el gran precio que Dios pagó para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. De manera que el Señor ya no nos tiene en venta a nosotros, sino que nos sacó del mercado. Pero además de sacarnos del mercado, hizo una cosa interesantísima. Nos quitó el estigma de esclavos. Es decir, no solo nos saca de la venta, sino que nos dice, tú ya no eres esclavo. Yo te compré para hacerte libre, no te compré para que fueras mi esclavo. Te he comprado para hacerte libre. Y ahora puedes hacer de tu libertad como bien a ti te parezca. Y entonces el mensaje de Dios es que esa libertad que el Señor nos ha dado, comparada con el agradecimiento nuestro por darnos a nosotros la salvación, que nosotros podamos hacernos esclavos voluntarios de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra en griego es doulos, o sea, doulos, que significa una persona que se hace voluntariamente esclavo de un señor. En este caso, nosotros nos entregamos a Cristo, nos consagramos a Él, nos apartamos del pecado para que nosotros podamos, ya que no somos más esclavos, ya que se nos compró,
Y ya que se nos dio la libertad, ahora yo digo, yo me hago esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo este famoso escritor que escribió el libro de Nuestro adversario el diablo. Decía él que la libertad del hombre consiste en tomar la decisión de a quién va a servir como esclavo, a Satanás o a Dios. Esa es la libertad que tenemos. Y justamente nuestra decisión justa, como dice la Biblia, deudores somos no a la carne, sino al espíritu, para que nosotros no andemos en pecado, sino al Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podamos entregarnos. Vamos a hablar acerca de este proceso un poco más adelante. Pero en este versículo estamos hablando acerca de Zaqueo y así es como describen a Zaqueo. Entonces, ¿cuál era la condición de Zaqueo para que Jesús dijera que estaba perdido? ¿Cuál era la condición que tenía entonces Zaqueo? Vamos a ver la condición espiritual en la que estaba. Recuerden, quiero regresar acá. Son tres palabras importantes que vamos a evaluar. Número uno, la palabra perdido. Y estamos tomando el caso de Zaqueo porque a él se refiere, pero en realidad es a toda la humanidad. Entonces ya vimos lo que significa esta palabra y ahora vamos a describir entonces la condición espiritual de Zaqueo, pero en un sentido de toda la humanidad. Primero, tenía muerte espiritual. Zaqueo estaba muerto espiritualmente. Recordemos que una persona puede ser religioso, pero no puede estar vivo espiritualmente. Hay muchas personas muertas espirituales que están haciendo actividades religiosas, como por ejemplo el eunuco que venía de presentar sus ofrendas del templo y ya venía de regreso, pero no tenía gozo en su corazón, ni era salvo todavía, pero ya había presentado sus ofrendas hasta que conoció a Felipe y Felipe le presentó al Señor Jesucristo y entonces sí, ya pudo obtener la salvación, pero no por las ofrendas que había hecho en el templo, sino por haber reconocido que Jesús es el Señor, el Salvador, nuestro Salvador, que él había muerto en la cruz, etcétera. Entonces, tenía una muerte espiritual. Había perdido la comunión con Dios. Zaqueo no, y el ser humano no tiene comunión con Dios. Tenía una naturaleza pecaminosa que constantemente lo arrastraba a la iniquidad y a las injusticias. Y por eso las personas lo veían a él como una persona odiosa a los ojos de los demás. Zaqueo era así. Y así somos sin Cristo. El ser humano es así. Sin Cristo es odioso. Tiene allí adentro ese veneno que tarde o temprano lo va a terminar destruyendo. También el ser humano está condenado a una muerte eterna, porque el Señor dijo, pues del día que de él comieres, morirás. Y es justamente lo que pasa. Lo que sucede acá es que la muerte no estaba diseñada para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles. Pero como el ser humano terminó obedeciendo a Satanás, entonces como consecuencia la muerte entró en él. Vamos a ver qué dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está, es una muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí quiero hacer el énfasis en esta primera frase que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ok, fíjense bien esta frase, que es muy trascendental. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así como él entró en el mundo el pecado, juntamente con el pecado venía la muerte. Ahora, si este versículo de Romanos 5:12 no dijera esto, entonces habrían posibilidades de que nosotros pensáramos en otras opciones. Pero dice aquí que la muerte entró
a la humanidad a través de el pecado. Entró a la humanidad. ¿Qué significa esto? Que antes de que el hombre pecara, la muerte no había entrado. ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchas personas, muchos libros, muchos comentaristas, muchos teólogos que afirman que antes de Adán y Eva existió una raza humana, y esa raza humana no fue agradable delante de Dios, porque fueron como parte de la rebelión del diablo, y entonces Dios destruyó a toda esa raza humana, los destruyó, y muchos ahí meten a los dinosaurios y dicen, no, pues los dinosaurios y otros animales prehistóricos estaban allí, pero aquella destrucción acabó con todos. Y entonces Dios dijo borrón y cuenta nueva, y entonces encontramos el versículo 2 del libro de Génesis que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque Dios había matado y destruido a todo. Pero todo eso es pura ciencia ficción. Y esa ciencia ficción se cae cuando leemos este pasaje que la muerte entró por el pecado del hombre. Entonces, antes de esto, la muerte no había entrado. Pero entonces, ¿cómo murieron todos aquellos anteriormente? Porque no existieron. La muerte entró con Adán. Entonces, este versículo tira al suelo esa teoría de lo que es, se llama la teoría del lapso. La teoría del lapso es que entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2 de Génesis existió una humanidad, existió otra raza humana con animales y todo, que Dios destruyó en ese lapso, y que en el versículo 2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que es entre esos dos versículos que se desarrolló la rebelión satánica, y como resultado teníamos una tierra desordenada y vacía. Pero esa es pura invención humana. La Biblia dice que la muerte no había llegado al ser humano todavía, sino hasta que el ser humano, Dios hizo toda la creación y el ser humano decide desobedecer a Dios. ¿Ok? Entonces, es importantísimo este versículo, ¿verdad? De Romanos 5:12. Y estamos viendo que esa era la condición de Zaqueo, esa era la condición de la humanidad. Difícil situación. El Señor Jesús sabía que Zaqueo necesitaba de la presencia de Jesús en su vida. Una vez el Señor llega a su casa, a su vida, y comienzan a verse los milagros, la transformación. Zaqueo estaba enfermo, y la Biblia dice que Jesucristo vino a sanar a los enfermos, y inmediatamente se puede ver cómo él sana de la avaricia, él sana de aquel pecado de no compartir con los demás, y se vuelve el hombre más generoso de la tierra. O sea, ¿por qué? Porque Dios lo sanó. Y esta es la sanidad que el Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros que estamos en Cristo, y a todos aquellos que confiesan que nuestro Señor Jesucristo es el Señor. La segunda palabra, regresamos, ¿de dónde estamos sacando esta palabra? De este versículo que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya vimos qué es lo que se había perdido, ya vimos la condición del ser humano que estaba caído. Esa era la situación del hombre, del ser humano. Y entonces cuando hablamos de la palabra buscar, estamos viendo acá cómo el Señor da la iniciativa para buscar al ser humano, para buscar llenar la necesidad que el hombre tiene. Porque la palabra de Dios dice que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Él nos amó primero a nosotros, nos buscó el Señor. Esta palabra denota amor por los perdidos. Buscar, el Señor está buscando a los perdidos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor los busca, y el Señor los busca a través de nosotros. Busca a las personas a través nuestro, les habla de la salvación, de cómo pueden obtener la salvación, de cómo quitarse esa naturaleza
de ser guiado por una naturaleza caída y ser guiado por una naturaleza espiritual. Entonces, el hombre se da cuenta que Dios lo busca. La humanidad no busca a Dios, es Dios quien está buscando a la humanidad. Esta palabra también denota dejar tu lugar de confort y crear la oportunidad para encontrarte con personas que están en esa condición de caídos, de perdidos, de muertos y que necesitan de Cristo. El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria y vino a la tierra y se hizo hombre. Y siendo hombre, fue a la cruz y murió a través de una de las muertes más angustiosas y más penosas que se pueda tener, muriendo ahí en la cruz, cuando cada persona pasaba, lo vituperaba, lo ofendían y le decían cosas, y era Dios mismo que había llegado hasta ese punto humillándose para alcanzar al hombre. Por eso dejó su lugar de confort para venir a buscar los que se habían perdido. Las personas perdidas no están conscientes de su perdición, porque si estuvieran conscientes estarían buscando a Dios. Y hay muchas necesidades no sentidas, necesidades no reconocidas en nuestra vida, y la mayor de ellas es que el ser humano tiene una gran necesidad de Dios, pero como no lo reconoce, como no se da cuenta, él vive su vida distraído con las atracciones de este mundo y desinteresado de las cosas de Dios. Y dice, no, de religión no hablemos. Es que no estamos hablando de religión, estamos hablando de Dios. Sí, pero es que estas cosas no me interesan. Entonces, es como personas muy seculares, muy intelectuales, pero es que no te das cuenta, tienes un gran problema. Y no se trata de que no quiero discutir o no quiero pelear, es que te des cuenta que tienes un problema grande y Jesucristo ha venido a buscarte para darte a ti la salvación. Por eso Él nos busca. El Señor nos busca porque sabe nuestra condición como es. Y todos debemos no pensar, bueno, a mí ya me buscó porque yo ya acepté a Cristo, pero el Señor te sigue buscando por medio de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para sacarte de esos lazos de que estás amarrado con el pecado, de esos lazos que te tienen con malas creencias, con mentiras que has creído y que no estás viviendo una vida santa delante del Señor, sino que estás dado al pecado, estás apartado del Señor, te estás entregando a tus concupiscencias, entregado a tu mente, a la vanagloria de tu vida, etcétera. Y el Señor te sigue buscando. Oye, vente, ese no es el estilo de vida para el cual yo te salvé, para el cual yo di mi sangre, para que tú sigas revolcándote en el pecado. No, eso no, dice el Señor. Sal de allí. El Señor te sigue buscando. No es que esto ya no tiene que ver contigo. Sí, claro. El Señor nos dice, sal de ese camino de perversión y recorre los caminos agradables delante de Dios. Entonces, Jesús llamó a Zaqueo. O sea, es el Señor que nos busca. Y cuando estaba allá, el Señor no fue indiferente a Zaqueo. Y Dios no vio el dinero de Zaqueo. Jesús no vio la casa bonita de Zaqueo. Jesús no vio, quiero ser amigo de un rico. No, el Señor lo que vio es un corazón perdido. El Señor vio a Zaqueo ahí en ese árbol y dice, este hombre está muerto y voy a ir a su casa para darle vida. Y entonces todo eso, los ojos de Jesús estaban viendo cosas diferentes de lo que la gente ve. ¿Qué vio la gente? Uy, Dios metiéndose con el publicano, se mete con pecadores, se mete con ladrones. Eso es lo que la gente veía. Y lo que Dios estaba viendo era un hombre perdido que necesitaba la salvación. Y dijo el Señor, ahora vamos a darle a Zaqueo su salvación. Y por eso Dios da la iniciativa. Si el Señor lo hubiera visto y no hubiera tenido interés en él lo hubiera seguido y no tuviéramos ni la historia de Zaqueo. No hubiéramos sabido no solamente que no se subió al árbol, sino no hubiéramos sabido que la posibilidad de que Dios pudo haber transformado la vida de este hombre. Ahora, recordemos, no solo Zaqueo, también Mateo era publicano y llegó a ser uno de los 12 y una persona clave dentro del grupo de los 12. Así que dice en Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo,
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué era necesario? Porque lo que iba a suceder en esa casa iba a trascender para toda la humanidad. De tal manera que hoy nosotros estamos estudiando precisamente la historia de Zaqueo, lo que pasó en ese momento. Y esto se transfiere a toda la humanidad. Es necesario, Zaqueo, que vayamos para que la gente vea cómo una persona puede ser transformada en cuestión de minutos, porque no pasaron días, minutos pasaron para que Zaqueo comenzara a matar su naturaleza pecaminosa, como dice la Biblia, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y Zaqueo comenzó a mostrar realmente una nueva naturaleza, porque el Señor dice que todo aquel que cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el viejo Zaqueo se acabó, el viejo hombre pasó, y aquí todas son hechas nuevas, nuevas maneras de ver la vida, nuevas maneras de pensar en hacer las cosas, una nueva filosofía de vida, ya no con odio, con envidia, con rencor, con celo, no, ya no, sino con amor, ahora con consolación, ahora con compasión, ahora estamos con misericordia. Es una perspectiva de la vida totalmente diferente. Y eso, dice el Señor, porque es necesario, era necesario, porque yo quiero mostrar a la humanidad lo que la fe es capaz de hacer cuando alguien cree en mí. Y aquel hombre en menos de 24 horas estaba demostrando cómo Dios había transformado su vida. Y eso es lo que el Señor había venido a buscar personas para darles esa conversión que experimentó Zaqueo. El Señor ha venido para buscar personas perdidas y darles gozo en su corazón. Él no quiere llenar las iglesias, Él no quiere que seas uno más dentro de las iglesias o uno más de los convertidos del fin de semana. Él quiere salvar tu vida porque te ama, te cuida, te quiere. Él quiere verte a ti en victoria. No te quiere ver encadenado por el pecado, derrotado por los deseos pecaminosos, sino Él quiere que seas libre. Eso es lo que el Señor quiere, pagar el precio de tu libertad y darte esa libertad. Entonces, ya sabemos cuál es la condición del hombre, ya sabemos que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Pero vamos a ver esta palabra nuevamente. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Ok, ahora vamos a ese punto precisamente, que vino a salvar. Debemos de comenzar a ver en perspectiva de ojos espirituales, de ver la necesidad espiritual y no ver como los demás, no ver, ahí está la espiritualidad del creyente, de poder ver cómo Jesús veía las cosas, así como los discípulos, ellos dijeron, el Señor no comió cuando fueron a comprar comida allá a, a Samaria, ¿verdad? A esa ciudad que se llama Sicar. Ellos fueron y trajeron comida, pero Jesús ya le dijo, no, 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 mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y entonces ellos no entendían, decían, quizá alguien le dio de comer, porque ellos estaban en una dimensión y Jesús estaba en otra dimensión. Y cuando Él les dijo, miren, los campos ya están listos para la siega, ellos están pensando, pues, ¿dónde están los campos? No hay ningún campo. Y estaba hablando de la conversión de todas aquellas personas que venían. Era una cosecha espiritual la que Jesús estaba viendo, pero ellos estaban viendo otra cosa. Y a veces nos pasa así como los discípulos, que nosotros tenemos una perspectiva humana y tenemos una perspectiva de una naturaleza caída y nuestra espiritualidad no impacta esa manera de ver la vida, de ver las cosas. Por eso debemos, el Señor Jesucristo cuando vio a Zaqueo allí, lo vio y le hizo una radiografía espiritual y le dijo, es necesario que yo vaya a tu casa hoy. Y el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo con Zaqueo ese día? ¿Y qué es lo que hace con nosotros cuando nosotros llegamos a Cristo? El Señor Jesucristo nos justificó. ¿Qué significa esto? Que le dio la salvación del Espíritu.
Eso es justificación. La palabra justificación a veces puede parecer muy compleja, pero les dejo acá una definición de justificación que no es nada teológica, es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Eso es ser justificado, es que yo tenga el poder de hacer a una persona que sea justo, es decir, sin deuda, sin pecado, eh, sin nada que llevar a cuentas y lo ponga delante de Dios. Eso solo Jesucristo lo puede hacer. Justificar una persona delante de Dios, siendo Dios alguien que tiene una capacidad perfecta para discernir el corazón de una persona. Si hay un pequeño pecado, lo va a descubrir. Pero Cristo hizo una obra tan hermosa que presentó nuestras vidas delante de Dios y le dijo, revísalo a ver si tiene algún pecado. Y él dijo, este hombre es justo, es perfecto, porque eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz, nos justificó. Y esto tiene que ver con la salvación del Espíritu. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, estamos hablando que la justificación es lo que Dios hizo con Zaqueo. Es lo que Cristo hizo conmigo y lo que hizo contigo. Él nos justificó. ¿Qué podemos decir de la justificación? Vamos a decir de la justificación que se realiza en un instante. Cuando Zaqueo venía bajando, ya el Señor estaba haciendo la obra de transformación. Cuando estaban ahí en la casa, yo no sé qué conversación tuvieron que impactó tanto la vida de Zaqueo. Me imagino que le habrá dicho, mira, yo soy el Mesías. O le habrá dicho, yo he venido para darte vida. Y él creyó en Cristo, e inmediatamente se pone de pie y comienza a decir, esto es lo que ha pasado. Estamos hablando que la justificación no es un proceso, es un evento. En el griego la palabra nos justificó significa, la palabra aoristo, que significa que algo que se efectúa en ese preciso momento. O sea, no comenzó hace días y no va a terminar días después, sino es un evento que comienza y termina en el mismo instante. Esa es la justificación. Cuando tú creíste en Cristo, fuiste justificado. No es algo que Dios venía haciendo y no es algo que Dios va a seguir continuando hasta alcanzarlo, no. La justificación es un evento puntual, es algo que se realiza, es el griego aoristo, es ya. Cuando tú creíste en Cristo, ya eres justificado y el Señor te da la salvación del Espíritu. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué hizo Jesús con Zaqueo? Lo justificó. Delante de Dios, Zaqueo no era un ladrón. Delante de Dios, Zaqueo no era un tramposo. Delante de Dios, Zaqueo ya no tenía ningún pecado. Y Dios que lo revisa bien a Zaqueo, no, pues Zaqueo está perfecto. Está justificado. ¿Quién lo hizo así? Jesucristo. Con la sangre de Jesús derramada en la cruz. Y me puedes decir, pero lo que pasa es que Jesús todavía no había derramado su sangre en la cruz. Sí, pero la fe de que Cristo era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es lo que le dio la salvación. Recordemos que los del Antiguo Testamento se salvaban creyendo que Cristo iba a venir, y los del Nuevo Testamento nos salvamos creyendo que Cristo ya vino. Las dos salvaciones están basadas en la fe, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Unos pensando que iba a venir y otros pensando que ya vino. Y eso es la salvación por fe. Entonces, la justificación, decimos, no es un proceso, es un instante, es un evento que se comienza y se termina en el mismo momento. Un evento específico. La justificación nos salva de la pena del pecado, porque dice la Biblia que el pecado, la paga del pecado es la muerte.
Ah, sí, pero si ya no tengo pecado porque Cristo me perdonó, me lo quitó, en otras palabras, entonces ya no tengo la pena de la muerte. La pena no quiere decir, ay, me da pena. No, estamos hablando de la condena, de cuando un juez emite un juicio y dice, ok, esta es la condena que le toca a tal persona. La pena que vas a pagar es esto. De esa pena nos estamos refiriendo ahorita. Es una pena legal que cae sobre la vida de todos aquellos que no han creído en Cristo. Ellos todavía están prestos para pagar la pena del pecado, pero justificado significa que yo ya estoy libre de esa pena. ¿Por qué? Fui declarado justo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso. El regalo de Dios es vida eterna. Cuando el Señor nos examina y dice, pues este corazón está perfecto, como si nunca hubiera pecado, entonces está justificado, ya no estás condenado. Entonces, ya eres una persona justificada y eso es una bendición. También, ¿qué hizo con Zaqueo? También el Señor Jesucristo nos santifica. Y esto estamos hablando de la salvación del alma. Justificación, la salvación del espíritu. Y la santificación, la salvación del alma. Dice la Biblia, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta frase de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, lo que dice es, cuida tu vida espiritual, mantente santo, apártate del pecado, ocúpate en en fortalecer tu vida espiritual. De eso estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de de la salvación del alma, estamos hablando del proceso, escuche, el proceso de la santificación, porque esto es, dice la Biblia que la santificación básicamente hace o mejor dicho, describe la obediencia de estos pasajes, cuando dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es la salvación del alma, esa es la santificación que entramos nosotros después que somos justificados, entramos en un proceso de hacer morir lo terrenal en nosotros. Es decir, que nosotros cuando llegamos a Cristo, teníamos un cúmulo de pecados de este tamaño. Pero a medida vamos en Cristo Jesús, tenemos 1 año de ser cristiano, 2 años de ser cristiano, 5 años de ser cristiano, 10 años de ser cristianos, 20 años de ser cristianos. Quiere decir que entre más tiempo vivimos con Cristo, menos pecados tenemos dentro de nuestra vida. Es decir, estamos haciendo morir la naturaleza carnal dentro de nosotros. Estamos haciendo morir lo terrenal en nosotros, para que nosotros podamos heredar a nuestros hijos una naturaleza no tan accidentada y que nuestros hijos puedan tener una mejor vida que la que nosotros tuvimos y heredamos de nuestros padres. Así que nosotros estamos llamados, hemos sido llamados a entrar en un proceso de hacer morir lo terrenal en nosotros. Dice también la palabra, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí está dicho de la misma manera. ¿Por qué? Porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Si yo ando en el espíritu, estoy haciendo morir la carne. Si yo ando en la carne, estoy contristando y apagando al Espíritu Santo. De manera que la orden es andar en el espíritu. Estamos hablando de la santificación. Dice la Biblia, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos, vean que la palabra hermosa, transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, esa transformación, ese cambio, cuando Zaqueo sale y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y a alguien le debo, le voy a devolver 4 veces más. Esa transformación la realiza
el Espíritu Santo en nuestra vida. No tienes tú que tomar esa decisión, sino cuando andamos en el Espíritu es el que nos guía a implementar estas decisiones en nuestra vida. Por eso dice, como por el Espíritu del Señor. La santificación dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En Romanos 6, 12, 13. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a través de este? Que el pecado no te va a gobernar a ti. El que te debe gobernar es el Espíritu Santo, porque deudores somos no a la carne, sino al Espíritu, dice Pablo. Entonces, nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo esté guiando nuestras vidas y no vamos a permitir que el pecado se enseñoree de nosotros, es decir, que nos gobierne, que nos mande, que sea Señor de nosotros. No vamos a permitir que el pecado venga y que nos dé órdenes. A ver, ahora vas a hacer esto y te vas a llevar aquello. No. A mí quien me da órdenes es el Espíritu, no el pecado. Por eso no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La santificación nos salva del poder del pecado. Quiero que vean esto. La justificación nos salva de la pena del pecado, pero la santificación nos salva de el poder del pecado. La santificación es un proceso donde nosotros le damos la autoridad al Espíritu Santo para que controle nuestra vida. Esto es andar en el Espíritu Santo. Es permitir que Él haga las cosas en nuestra vida. Cuando nosotros las queremos hacer por nuestra propia cuenta, no se consigue nada, solamente frustración. Pero si lo hacemos por medio del Espíritu, hay verdaderos cambios como Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido. Si a alguien le debo algo, se lo voy a devolver cuatruplicado. Y si voy a dar la mitad de todos mis bienes a los pobres. Aquel hombre perdió el amor por el dinero. ¿Por qué? Porque lo había puesto en Cristo. Y dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Zaqueo había puesto su tesoro en Cristo. Ya no estaba su corazón en el dinero, sino trasladó su corazón del dinero y lo puso en Cristo. Y por eso estaba gozoso de anunciar aquellas decisiones que estaba tomando. Entonces, la santificación no nos permite nos permite tener recompensas en el cielo. Esto es hermoso porque a través de este proceso de la santificación, nosotros vamos a alcanzar bendiciones en el cielo. Dice la Biblia, aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiere decir, hermano, que si tú estás venciendo tu naturaleza pecaminosa, si estás haciendo morir lo terrenal en ti, si estás haciendo a un lado al viejo hombre, vas a recibir recompensas. Si tú logras vencer la envidia en tu corazón, si logras vencer la angustia, si logras vencer en ti la ansiedad, si logras vencer en ti todas aquellas presiones que el pecado te causa, vas a tener recompensas delante del Señor. Él dice allá, este venció esto, se ganó esto. Y qué hermosa sorpresa vamos a recibir cuando lleguemos al cielo y el Señor nos diga, mira, por todas tus victorias abajo, aquí tienes todas estas galardones. Como cuando alguien termina una carrera y gana el galardón y dice, aquí está tu premio. Y eso es lo que el Señor nos va a decir cuando lleguemos allá, según sea nuestra obra. Y eso es lo que hace la santificación. Nos genera una oportunidad para ganar recompensas allá delante de la presencia del Señor. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Si nosotros valoramos el servir a Dios, si nosotros valoramos la oración, si nosotros valoramos el leer la palabra de Dios,
si estamos valorando, como dice la Biblia, si honramos a los que están sirviendo al Señor, si nosotros estamos sosteniendo la obra, si nosotros estamos haciendo algo agradable delante de Dios, piedras preciosas, plata y oro, si estamos sembrando esto delante del Señor, el Señor nos va a recompensar a cada uno de nosotros de acuerdo a cómo haya sido nuestra conducta. Y vean qué interesante, en el otro decía obra, según haya sido la obra de cada uno, pero aquí dice conducta. Esto es como una norma más adelante todavía, porque ya no se trata de lo que haces, sino la actitud con la que lo haces. Porque mucha gente regalan cosas. Por ejemplo, Estados Unidos les regaló muchas cosas a Ucrania por causa de la guerra. Pero eso es, vaya, liberen tantos dólares y compren esto y mándenlo para allá. Ellos están obedeciendo una orden. Pero ¿cuál es la actitud? No es la obra, sino la actitud con que hacemos las cosas. Eso es lo que Dios va a recompensar. No es la cantidad de dinero que das, o la cantidad de cosas que das, o la cantidad de tiempo que has ofrendado, sino la actitud con la que lo estás haciendo. Eso le interesa al Señor. Puede ser que tú estés levantando tu mano para apoyar una decisión en la iglesia, pero en el fondo tu corazón estás en contra de aquella decisión. No es lo que el hombre ve con sus ojos, sino lo que Dios está viendo en tu corazón, lo que va a ser premiado, lo que va a ser galardonado en aquel entonces. Porque tú puedes decir, pero mire, yo di mi cuerpo para ser sacrificado a los pobres, yo vendí todo para darlo esto, yo hice cosas y hice, pero el Señor te va a decir, es que no es lo que hiciste, sino con qué actitud lo hiciste. Eso es lo que vale. Y es interesante. En tercer lugar, ¿qué hizo Dios con Zaqueo? Bueno, primeramente le salvó su espíritu, le salvó su alma, es decir, lo justificó y lo santificó, pero también hay una promesa que es que nos glorificará el Señor. Zaqueo ya con su fe puesta en Cristo, él tiene una promesa, que un día el Señor va a salvar 100% su ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo. La salvación del cuerpo es la glorificación. Jesucristo nos va a glorificar. Esta es una parte de la salvación que todavía no se ha completado, pero es interesante, veamos estas características. Veamos lo que dice la Biblia con respecto a la glorificación. Dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mira qué bendición es. O sea, vamos a ser igual que el cuerpo glorificado de Jesús, de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, esto no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Él por nosotros. Dice también en Corintios, 1 Corintios, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, o sea, glorificados. En un momento, oigan, esto es un proceso, hermano. No, dice ahí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, nuestra salvación será total. Y esa salvación es la que nosotros estamos esperando. De manera que la glorificación nos salva de la presencia del pecado. Repito nuevamente, la justificación nos salva de la pena del pecado. La santificación nos salva del poder del pecado y la glorificación nos salva de la presencia del pecado en nuestra vida. La glorificación se efectuará en un momento. Volvemos al tema aoristo, que quiere decir que es algo que comienza y termina en el momento.
no es algo que comenzó hace días, ni va a terminar días después o años después, sino no es un proceso que viene ni un proceso que inicia. La glorificación será en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un momento, en un instante. La glorificación no es un proceso. Entonces, eso es lo que Jesucristo vino a hacer, a salvar lo que se había perdido. Es lo que este versículo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto nos define el objetivo de su ministerio y todos sus recursos y todos sus discípulos y todos los que él está formando los une para alcanzar este propósito. Muy bien, entonces vamos a tener un tiempo de escuchar algunas participaciones, hermanos que quieren compartir, que quieren. A ver, vamos a cerrar este. Entonces, si alguno de ustedes quiere compartir, sería bueno pues que lo comparta. Si aprendió algo, si algo quiere ampliar, que podamos escuchar este testimonio de la clase, que nos completes alguna idea, pues adelante, ¿verdad? Este es el tiempo que lo abrimos. Si vas a hablar, yo te pido de favor que primero abras tu micrófono y luego puedes hacer tu participación. Adelante. Hermano. Sí, hermano Roberto. Sí, gracias. No, para agregar algo ahí, bueno, que yo ya más o menos he escuchado. Bueno, aquí lo que estamos viendo donde dice Zaqueo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Sí. ¿Verdad? Bueno, sabemos de que Zaqueo era recaudador de impuestos, era jefe de los publicanos también, ¿va? Y sí, él se ganaba la vida cobrándole al pueblo, pero el problema es que parece supuestamente cobraba más de lo que debía cobrar. Tal vez por eso es que él se sentía tan mal, pero qué bonito el arrepentimiento. Él dice, se lo cuadruplico, o sea, ni el doble, o sea, mucho más, ¿verdad? O sea, mire cuánto tenía, ¿verdad? Sí, claro. Por eso es que esta gente, los publicanos, eran despreciados por el pueblo. No los querían para nada. Pero aquí lo bonito es el interés de Jesucristo en Zaqueo, ¿va? Yo creo que esto nos da como a los creyentes, digamos, a los cristianos, nos da un impulso como para llevar el evangelio a esa gente que no es querida por la sociedad, porque son personas que son corruptas prácticamente, ¿verdad? Entonces, pues digo yo que tal vez uno pues debería de meter un poquito más de mano. Imagínense que, bueno, Jesús cuando entró a la casa de él y todo eso, o sea, ¿qué iba a decir la gente de Jesús? ¿Qué está haciendo ese hombre? No, jamás. Pero ya cuando vieron el cambio que Zaqueo había tenido, imagínense, y también pues yo creo que fue mejor el testimonio y por medio de eso mucha gente se convirtió también. Sí, no, yo hubiera querido que Zaqueo me hubiera robado a mí, para que me devuelva 4 veces. Es correcto, hermano, que Dios me lo bendiga. Bueno, muchas gracias, Roberto, gracias. ¿Alguien más, hermanos? Qué bueno. Hermano. Sí, hermana Ceci. Hace poco estaba estudiando yo precisamente a Zaqueo para unas lecciones para maestros y yo observé 2 cosas. En el árbol donde estaba Zaqueo es un árbol que utilizaban para hacer ataúdes, para hacer desenterraban los muertos. Y ese árbol en el lado de Egipto se acostumbraba a tener cerca de donde se enterraban las personas, porque es un árbol que significa, relaciona con la muerte. Entonces, vea qué lindo esa aplicación, ¿verdad? Que él estaba, usted hizo una expresión, ya le digo, usted dijo algo así como, Jesús vio a Zaqueo que está muerto, y Zaqueo estaba en un lugar de muerte, o sea, el árbol representaba la muerte.
Para Sí, ellos sí. representaba la muerte porque era un árbol que se usaba para meter los muertos ahí, ¿verdad? Hacer las, Sí, las sí. cajas de los muertos. Ajá. Otro detalle de ese árbol, yo pienso que no era una casualidad que ese árbol estuviera ahí Zaqueo, ¿verdad? Ese Ujú. árbol, las hojas, si uno observa bien las hojas, si las ve del tallo hacia la hoja, hacia afuera, está en forma de corazón. Es un corazón. Ah, Y entonces ajá. también podríamos aplicar, pues ahí el amor de Jesús hacia las personas perdidas, ¿verdad? Estaba en Ajá, un ajá. árbol de muerte, pero a la vez está el corazón de Jesús, el amor de Jesús hacia las almas perdidas. Eso, Excelente. Oh, eso buenísimo, es Ana. muy lindo, ¿verdad? Sí, muy lindo, Ana. Decirle gracias que nos compartes parte de tu estudio. Digo parte porque ha de haber estudiado mucho, ¿verdad? Pero esta conclusión es muy hermosa, muy bonita. El árbol es que significa para Saqueo prácticamente la muerte. Y siendo él tan pequeño y cayéndose de ese árbol, imagina, debe ser una gran caída para él, ¿verdad? O sea, la muerte estaba ahí. Pero gracias a Dios que aun cuando él estaba ya en el árbol de la muerte, de ahí lo rescató el Señor, ¿verdad? Y eso lo puede hacer con nosotros. Muchos de nosotros quizás estamos esperando años para cambiar. Recordemos que el poder de Dios nos puede cambiar ya, ya nos puede cambiar, ¿verdad? Antes de terminar la comida con el Señor, ya nosotros podemos. Y recordemos que la comida en la Biblia significa comunión. Cuando Saqueo entró en comunión con Dios, realmente la comunión de Dios en él y su fe le permitió experimentar esa transformación, ese cambio en la vida. Qué bonito. Gracias, hermana Ana Cecilia. Excelente que nos edifiquen, que nos compartan, ¿verdad? Este tipo de detalles que vienen a darnos un gran significado. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiere compartir? Muy bien, hermanos. Entonces, ya estamos casi para Buenas finalizar. noches, hermano. Dios le bendiga. Así, hermana Nidian, por favor, adelante. Bueno, pude aprender de la clase algo muy importante. Ayer tuvimos en nuestra congregación una reunión con el trabajo de discipulado que estamos haciendo. Sí, Y había una hermana que, bueno, del tiempo que llevamos, hace un mes que comenzamos con este proyecto. Y había una hermana que decía, o que dijo, no, ya, ya estoy un poco cansadita porque tanto enseñarles, tanto predicarles, tanto hablarles, y no veo que ninguno se convierte. Entonces así, pude ver, ¿verdad?, que no es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. Y sí. somos nosotros los que estamos puestos para llevar esa palabra, para hablar de ese Dios grande y maravilloso, pero es el Espíritu Santo el que va haciendo en la persona. Y a veces tenemos que ser pacientes eh, mientras el Señor va procesando esas personas. Entonces a veces queremos avanzar tan rápidamente. Ahí podemos ver este pasaje que para Saqueo fue instantáneo, porque ya el Señor tenía planificado esa salvación, ¿verdad? Pero Sí, nosotros como estos, en este trabajo tenemos que también aprender a tener la paciencia y saber que es Dios el que tiene el tiempo establecido para las personas y seguir haciendo el trabajo con amor, con esmero, y dedicación. ujú, sí, excelente, mi hermana. Yo creo que ahí está un bonito desafío, ¿no? En el tiempo del Señor, pero a la vez seguir haciendo su obra, porque en su momento el Señor se va a manifestar. Qué bien, mi hermanita, muchas gracias, hermana Nidia. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Ya estamos casi para finalizar, pero todavía tenemos espacio para alguien más que quiera compartir. Recuerden que vamos a tomar la foto después de la oración.
Vamos a pedirle a nuestra hermana Nidian. Entonces, si es tan amable, vamos a orar para finalizar y nuestra hermana Amén. Nidian nos va a dirigir en oración. Adelante, hermanita. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor, cuando hemos aprendido de tu palabra, Señor. Oh Dios amado, Dios poderoso, te pedimos que, oh Dios de la gloria, pongamos en práctica todo lo aprendido, Señor. Que cada día, Señor, nos preparemos, Señor, para hacer tu obra, Señor, para hacer el trabajo en tu obra, para hacer tu voluntad, Señor amado. Bendice grande y poderosamente a nuestro Maestro, Señor. Sigue usando con gran sabiduría, Padre eterno, y que nosotros estemos dispuestos, Señor, a aprender cada día, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Padre, llévanos al descanso, Señor, de esta noche con tu paz y bendición, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Nidian. Ya nos vamos tranquilos ya hasta descansar, dice hermanita, ¿verdad? Qué excelente. Muchas gracias. Vamos a tomar